Yo como docente, como profesor de la Universidad de Alcalá, siempre digo a todos mis alumnos, al igual a todas las empresas que intento ayudar dentro del sector, que en vez de decir retos en Internet, les digo oportunidades en Internet. O sea, hasta ahora, desgraciadamente, hemos visto Internet como un enemigo, como una amenaza, y yo, desde un punto de vista de desarrollo de negocio, de crecimiento, de potencial, es una oportunidad. Entonces, lo que hay que hacer, que vamos a hablar durante esta conversación, bastante tecnología, es cambiar de chip, que es lo que más nos cuesta como humanos, ¿no? Tenemos muchos años de experiencia haciendo las cosas en una empresa, procesos de gestión de una determinada manera, y llega Internet, que es como un tsunami, que arrasa con todo aquello que no aporta valor, y nos obliga a asumir una transformación y nos obliga a cambiar de chip, ¿no? En ese contexto, yo lo que pido a todos los gestores, en específico a los gestores de las industrias culturales y creativas, es que entiendan la época que les ha tocado vivir. Lo que ha ocurrido es que al principio, que como decía, negábamos la mayor, por ejemplo, en telefonía móvil, ¿no? Yo me acuerdo hace 15 años que trabajaba para una de las empresas que se llamaba Irtel, hoy en día Vodafone. Mucha gente me preguntaba: oye, Javier, ¿quién quiere un teléfono móvil cuando tenemos en España un amplio parquet, por ejemplo, de cabinas públicas? Era su argumentación. O sea, si tú necesitas llamar a alguien, sales de casa, sales del trabajo y tienes una cabina pública para hacer esa llamada, o llegas al trabajo, llegas a casa y tienes líneas fijas que te permiten comunicarte. ¿Qué necesidad hay de estar comunicado casi constantemente en tiempo real, ¿no? Yo creo que lo mismo está pasando con los contenidos culturales, ¿no? Al principio se pensaba que la gente se iba a agarrar al fetichismo, como comentaba, y lo que hemos visto, y no hay más que bajar a cualquier calle de ciudades de Madrid y ver la gente cómo está consumiendo en diferentes tipos de pantallas, en smartphones, en tabletas, en dispositivos móviles, todo tipo de contenidos culturales. Están viendo televisión, están viendo series, están viendo películas, están leyendo libros, están leyendo periódicos. Entonces, en lo que el sector, desde el punto de vista en estos 3 primeros años, ha sido una aceptación de la realidad. Poco a poco se están viendo ejemplos, están saliendo iniciativas, por ejemplo, de modelos de suscripción. Tenemos empresas tecnológicas de reciente creación como 24 Simbos, ¿no? Que es una plataforma de lectura online, la famosa nube, ¿vale? Bajo un modelo de suscripción. Recientemente ha salido una iniciativa bastante similar que está liderada por Nubico y el Grupo Planeta, con la misma idea, ¿no? Permitir a los usuarios desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora, acceder a tu biblioteca de contenidos y poder consumirla, ¿no? Lo mismo se está viendo en el mundo del cine, ¿no? Que tenemos plataformas como Filmin, ¿no? Donde te permite alquilar, por así decirlo, durante 24 o 48 horas una película. El concepto más transformador de todo esto es que anteriormente, en la era analógica, que era antes de ayer, yo siempre digo que un año en Internet es una década en el mundo analógico, hace muy poco tiempo poseíamos contenidos culturales, y la transformación está llevando un cambio de mentalidad dentro del sector que tiene que cambiar su modelo de negocio, porque ya no vende una unidad, lo que hace es ofrecer un servicio al usuario para que lo consuma durante un cierto tiempo limitado. La crisis obliga a las empresas a tomar decisiones, y la salida de la crisis en el sector cultural y en el sector creativo va a ser plenamente digital. Todos estos modelos de negocios deficientes que teníamos van a ser arrasados por modelos más sostenibles y más eficientes en la era digital. En las industrias culturales y creativas el papel del Estado tenía un papel bastante predominante, ¿no? El Estado, a través de su política de subvenciones y su política de ayudas, básicamente arropaba y apoyaba la creación, la distribución y divulgación de muchísimas de las actividades. Ese papel del Estado va a desaparecer en su gran mayoría. Esto no quiere decir que debamos dejar la industria cultural y creativa en manos exclusivamente del mercado. Una política cultural, que es lo que fomentaría el Estado, es decir, qué cosas, qué tipo de contenidos culturales, qué tipo de entidades culturales deberían permanecer en la sociedad digital, aunque supuestamente no son económicamente sostenibles. No nos podemos imaginar, o no deberíamos imaginarnos, por ejemplo, una sociedad digital sin bibliotecas. Las bibliotecas desde siempre han sido entidades
poco sostenibles económicamente hablando, porque dan un servicio público. Al igual que yo creo que no debemos imaginarnos una sociedad sin educación pública o sin sanidad pública, ¿no? Tampoco deberíamos imaginarnos una sociedad sin cultura. Para mí, cultura, educación y sanidad son los tres pilares de cualquier sociedad, ¿no? Y es ahí donde el Estado, a través de las políticas culturales, debe garantizar que, por ejemplo, todo ciudadano español tenga acceso a la cultura y al conocimiento, ¿no? Y por otro lado están las políticas industriales, ¿vale? Desde el punto de vista de que el Estado también tiene que jugar un papel a la hora de fomentar, ayudar y promover que esas industrias se desarrollen, no solo en el mercado doméstico, sino como estáis haciendo aquí en el ICEX, a nivel internacional. Es decir, cómo puedo yo ayudar al emprendedor cultural, al gestor cultural, a salir fuera de sus fronteras. Y más aún, tiene más lógica la función de un ICEX, por así decirlo, en la era digital, porque Internet no tiene fronteras. Así como anteriormente el mundo, desde el punto de vista empresarial, se ordenaba por fronteras, yo soy una empresa española que hago unos productos o servicios, en este caso culturales, ¿vale? Y yo los distribuyo, los divulgo, los promociono en mi mercado natural. Pero es que ahora se está viendo, por ejemplo, que hay una altísima demanda de contenidos culturales en español en Alemania. Como bien sabemos, España recibe anualmente a muchísimos millones de alemanes que vienen a pasar sus vacaciones o que España se ha convertido en su segunda residencia. Cuando esas personas vuelven a su país natal, siguen queriendo leer, consumir, escuchar música, ver películas en español para mantener el idioma y para mantener el vínculo. A través de Internet se puede llegar de una manera mucho más eficaz y mucho más amable, ¿no? Por lo tanto, ambas son necesarias, la política industrial y la política cultural, y lo que hay que hacer es establecer ese equilibrio, ¿no? Lo que se está viendo, gracias a Internet, es que el potencial de crecimiento de cualquier empresa de las industrias culturales y creativas es la exportación, es salir fuera de tu mercado natural. Bajo ese lema que yo lo he vivido, que Internet no tiene fronteras y que nos obliga a pensar de una manera internacional como gestores. Esto obliga a los gestores de estas empresas a cambiar de chip y asumir nuevas habilidades idiomáticas. Hay que saber moverse en el mundo en diferentes idiomas, en inglés, en portugués, en chino. Hay que entender las diferentes singularidades de cada uno de esos mercados a la hora de acercar tus productos o tus servicios culturales, porque hay sensibilidades que hay que respetar, ¿no? en esos mercados, y que debes de conocer a la hora de poner un título, a lo mejor a una película, a un disco o a un libro, o a la hora de promocionar qué tipo de mensajes claves y quién los dice, ¿no? Si es un español, o debería ser un local, o debería ser en otros idiomas, ¿no? Y también algo que ahí nos está costando más, y hay otras industrias culturales a nivel internacional, como puede ser Suecia, como puede ser Francia, o recientemente hasta lo he descubierto en Perú, que con este concepto que Internet no tiene fronteras, las únicas fronteras que tiene son idiomáticas. Si tú, por ejemplo, entras en Internet, en un buscador o en una red social, y buscas en inglés, las respuestas, las conversaciones que te van a llegar son en inglés. Si buscas en español, las respuestas, las conversaciones te van a ir en español. Si tú ya has decidido que vas a producir esa película, que vas a publicar ese libro, en el modelo analógico, básicamente lo que se hacía es que se vendían los derechos de comercialización y distribución de ese producto cultural para otros países, ¿vale? Y era lo que había que hacer, porque en la era analógica era bastante costoso distribuir una película o un libro en otros países directamente esa misma empresa. Tendrías que crear esos canales tú en Estados Unidos, en Alemania, llegar a acuerdos específicos, ¿no? Entonces lo que se hacía era cederlo a un tercero que supuestamente tenía ya esos acuerdos en esos mercados y llevarte un porcentaje de cada una de las ventas. Pero en la era Internet, donde, como decíamos, Internet no tiene fronteras, el modelo de negocio que se está viendo, que varias industrias culturales, por ejemplo Penguin, una gran editorial anglosajona, en vez de ellos vender los derechos de autor de sus bestsellers que han editado en inglés y que antes vendían los derechos en español para que una editora española los distribuyera y comercializara y los promocionara en España, se los quedan ellos, traducen esa obra al español y la comercializan directamente a través de las plataformas internacionales en la nube, a través de Amazon, de Google, de Apple, de Barnes & Noble y demás, ¿no? Por lo tanto, esto va a afectar a muchas empresas españolas que su modelo de negocio se basaba en la compra de derechos internacionales para luego traducirlo, adaptarlo y venderlo aquí, porque cada vez va a ver que su oferta va a estar más limitada, porque otros lo van a hacer desde otros mercados, se van a quedar. Pero a la par, esa amenaza se puede convertir en una oportunidad, siendo nosotros uno de los
principales o representantes de uno de los principales idiomas internacionales, que hoy por hoy a nivel mundial solo hay 3, podríamos añadir 4, que es básicamente el inglés, el chino y el español, ¿vale? En cuarto lugar iría el portugués con 250 millones, ¿vale? Teniendo ese activo de un idioma internacional de 550 millones de personas que lo hablan, básicamente una potencial demanda de 550 millones de consumidores de contenidos culturales en español, podemos también nosotros traducir nuestras obras del español al inglés y comercializarlas internacionalmente. ¿Por qué no editoriales españolas, discográficas, productoras, hacen ese esfuerzo de producir contenidos en inglés? Lo estamos viendo cada vez más cantantes que cantan directamente en inglés porque saben que su mercado ya no está en España y que la única manera de crecer es fuera de los mercados en español y que el idioma en inglés se ha convertido en el idioma internacional, ¿no?, en ese aspecto. Por lo tanto, yo recomendaría a los gestores culturales analizar qué parte de su portfolio de productos culturales podría ser objeto de esta nueva dinámica, de traducirlo directamente al inglés y comercializar y distribuirlo directamente ellos. El margen es mucho más superior que la cesión del derecho. Yo creo que debemos de redefinir el concepto de marca España porque, como te comentaba, en este Internet, que Internet no tiene fronteras, las fronteras geográficas cada día van a perder más sentido. Desde el punto de vista conceptual, ¿vale?, por supuesto que van a seguir existiendo estados y que van a seguir existiendo algún tipo de frontera, ¿no?, pero desde el punto de vista conceptual, de la manera que la gente se va a acercar a los contenidos, de la manera que la gente va a descubrir nuevas cosas, no va a ser como antes, donde sí, la marca España, el hecho geográfico, era predeterminante, ¿no? Hoy en día, en una sociedad global, una sociedad plana, en una sociedad donde podemos descubrir cosas de cualquier lugar del mundo, pero no es tanto porque vengan de Japón o de Estados Unidos o de África o de Latinoamérica, es por la singularidad de eso que ha tenido lugar, porque ese vídeo, porque esa canción, porque ese libro, porque esa película cuenta algo de otra manera, o porque de la manera que lo han presentado es totalmente innovadora, disruptiva, ¿vale? Por supuesto que hay que crear algún tipo de paraguas, algún tipo de marca que englobe, por así decirlo, pero yo creo que tenemos que, dentro de la sociedad española y sobre todo dentro del entramado empresariales, verdaderamente apostar porque la cultura española es nuestra marca identitaria, porque verdaderamente no nos lo creemos. O sea, en la industria española no creen verdaderamente que la cultura es uno de nuestros principales activos, al igual que nuestro idioma. Todavía hay muchas empresas que no entienden que uno de los principales activos económicos que tenemos como industria es el idioma, porque es un idioma que es un idioma internacional, que lo hablan 550 millones de personas a nivel mundial y que, por ejemplo, en Estados Unidos hay más personas que hablan español que en España. Hay 55 millones de latinos de primera y segunda generación que hablan inglés en el trabajo, que van a la escuela en inglés, pero que al llegar a casa, por sus orígenes, siguen hablando en español, cuentan historias a sus hijos en español, ven series y leen libros o escuchan música de sus orígenes. Y ese potencial de marca relacionado con el idioma y la cultura no lo estamos explotando adecuadamente, porque nos estamos centrando en España como ente geográfico, como Estado, en vez de como lengua internacional, como una cultura transnacional, que es un poco lo que deberíamos verdaderamente fomentar, para que eso aportara valor a la hora de posicionarnos, a la hora de lograr mayores mercados. Para mí es más la marca en español, a nivel global, que la marca España. Por diferentes motivos, motivos internos, por la caída del consumo nacional, por la falta de recursos por parte de las administraciones públicas para seguir apoyando, pero sobre todo por un cambio de modelo también de gestión cultural por parte de la administración. Ha obligado, y algunas han provocado, algunas de estas productoras, distribuidoras, el salir fuera y atender esas demandas a nivel internacional de nuestras películas, porque verdaderamente tenemos mucho talento y tenemos mucha creatividad y se está demostrando con las últimas producciones a lo largo de muchos años que hay mercado para nuestras producciones, no solo en el mercado doméstico, sino a nivel internacional. Pero la oportunidad es muy grande desde el punto de vista para este talento que tenemos, esta creatividad, de llevarla fuera de nuestros mercados, donde tenemos una mayor aceptación desde el punto de vista de las historias que contamos y cómo las contamos,
también con nuestro talento desde el punto de vista de hacer producciones que son muchísimo más baratas que en otros países desde el punto de vista de la propia gestión de los recursos. Llevamos muchísimos años en el mundo audiovisual viviendo con recursos muy limitados y aún así haciendo cosas excelentes, ¿no? Y por lo tanto yo creo que los gestores de este ámbito tienen que empezar a entender que su futuro va a estar en digital, es decir, que piensen desde el principio, a la hora de sus próximas producciones, en qué formatos digitales, en qué plataformas digitales, con qué precios tengo que salir y con qué diferentes modelos de negocio tengo que salir para explotar esta producción que estoy haciendo, para que sea consumida a nivel mundial por cualquier persona que tenga interés en esta historia, en versión original o en otras versiones, ¿sabes?, de traducción. Y yo creo que verdaderamente el futuro del sector audiovisual está fuera de España, al igual que lo está en otros sectores. En Estados Unidos, el sector audiovisual, su cuenta de resultados está fuera de su mercado doméstico, no está en Estados Unidos. Las ganancias que tienen es lo que consumimos los consumidores ajenos a ese mercado. Por lo tanto, es un modelo que ya se ha visto que es de éxito y que no pasa nada, nadie se tiene que asustar porque tu negocio tenga mayores ingresos fuera de tu mercado doméstico. Lo bueno que tiene Internet es que es muy transparente, desde el punto de vista que te puede dar indicaciones mucho antes de incurrir en un grave error, desde el punto de vista de costes de producción, desde el punto de vista de una mal decisión de distribución, debido a que puedes casi a tiempo real saber si esa televisión, si esa serie de televisión, si esos cortos o si esos largometrajes, lo que sea, están teniendo demanda o no están teniendo demanda. Te permite cambiar, actuar, reaccionar, cuando en el mundo analógico tú hacías toda la producción, tú salías a escena, tú ponías el producto en el mercado y esperabas a ver lo que ocurría, ¿no? Lo que te vienen a hacer estas productoras, sobre todo en el ámbito de la televisión, es palpar cuál es la demanda de temas, cuál es la demanda de interés por parte del público. Y esto hay excelentes plataformas que las están utilizando grandes productoras para saber, por ejemplo, a través de Twitter o a través de Facebook o a través de diferentes redes sociales, cuáles son los temas que verdaderamente enganchan a la sociedad, cuáles son aquellas historias que por cualquier motivo hay una avalancha de usuarios demandando más, por así decirlo, historias relacionadas con ese tema porque por cualquier motivo ha traído su interés, ¿no? Y eso no lo hacemos bien en España, verdaderamente no sabemos medir la conversación, la audiencia. Y yo creo que debemos acercarnos, el resto de la industria, al mundo del videojuego, porque han sido los que verdaderamente han entendido esta nueva era que nos ha tocado vivir. Desde el punto de vista de los productos que crean, de la manera que lo crean, de la manera que lo distribuyen, de la manera que lo promocionan. Verdaderamente están llegando a muchísima gente de una manera muy eficaz y es de las pocas industrias culturales que tenemos sostenibles, de manera que han creado un modelo de negocio que está dando dinero. Yo creo que el resto de la industria, el mundo del cine, el mundo de la música, el mundo del libro, debería mirar, aunque normalmente en el sector se suele decir, sí, pero nosotros somos diferentes, somos singulares, tenemos muchísimo más en común de lo que supuestamente nos separa o nos hace singulares. Y esos modelos de negocio, esas maneras de crear, sobre todo en todo el mundo cultural, vamos a este concepto transversal. Estados Unidos cada año se inventan un palabra, este año es el palabra transmedia, pero que yo creo que reúne muy bien hacia dónde vamos. Veníamos de un mundo muy textual, ¿vale?, donde el texto de las revistas, de la prensa, de los libros, hasta, ¿sabes?, en todo lo que producíamos había mucho texto y vamos a un mundo muchísimo más visual, ¿no?, muchísimo más interactivo, donde el lector o la persona que está mirando esa pantalla de esa serie de televisión o de esa película quiere formar parte de la historia, es decir, quiere involucrarse como en un videojuego, ¿vale?, quiere de alguna manera también determinar el movimiento de la trama o tomar decisiones que hagan que la trama cambie. Es eso lo que tenemos que entender, que en esta nueva era digital la persona que consume cultura no es una persona pasiva, es una persona activa, que quiere participar de la historia y que tú como creador en un momento dado le tienes que dar entrada para que la enriquezca. Y como creador tienes que ser más humilde
y tienes que entender que no es solo tú el que tienes esa historia y que a lo largo de la historia se ha demostrado que artísticamente todos nos hemos nutrido de todo aquello que hemos leído, escuchado, visto, yendo a un museo, escuchando música, todo eso te ha influenciado y ha hecho que tu obra derivada sea la suma de todo eso anterior que tú has ido enriqueciéndote. En esta nueva era digital, en tiempo real, tu consumidor, tu usuario, te va a enriquecer tu obra con sus aportaciones y si no estás dispuesto a jugar ese juego, probablemente en la era digital no tendrás tanta cabida como creador.